Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cinema 7. El día de hoy tenemos un personaje el cual es guionista, productor, director y asistente de dirección. Él es William Vega. Hola William, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno William, quiero que nos digas cómo inicia William Vega en el mundo del cine. Pues mi encuentro con el cine tiene que ver con el teatro, porque yo junto a unos amigos desde el colegio hemos creado un grupo con el que nos presentábamos en diferentes lugares de la ciudad o en otros colegios incluso. Y en una de esas presentaciones eh, había un chico que estaba haciendo una película, estaba haciendo como un casting para una película, nos vio y nos pidió que le colaboráramos. Hicimos esa producción que se llamó Los Shakespeares y el director fue Alexander Giraldo. Y a raíz de esa experiencia yo sentí que había otra forma de contar, digamos, tomando como base el arte dramático, pero a raíz de toda una construcción colectiva. Y eso me llamó mucho la atención y pues creo que ese fue como un motivante muy grande para que yo decidiera seguir un poco esa línea audiovisual. Ahora cuéntenos cómo llega a Contravía Films. Precisamente esa búsqueda, digamos, por el audiovisual me llevó a estudiar comunicación social. Lo hice en la Universidad del Valle y por las características del pensum, en donde lo audiovisual, que era lo que a mí me gustaba, solo lo planteaban desde el quinto semestre, pues yo tenía toda una ansiedad por hacer cortos y piezas audiovisuales que compartí con otros compañeros y desde entonces creamos un grupito que se llamaba Sinestesia. Y con Sinestesia empezamos a hacer precisamente una cantidad de corticos fuera de los trabajos académicos. Y yo siento que esa motivación fue la misma que dio lugar a Contravía Films, porque desde allá, desde Sinestesia, también seguía con Oscar Ruiz Navia, que es mi amigo y socio de toda la vida. Entonces, pues eso, creo que Contravía se convirtió en una forma, digamos, de hacer nuestros proyectos personales de una manera muy libre, de una manera, pues eso, muy personal. Y ahí estamos, somos cuatro personas, Oscar Ruiz, Yerili Polanco, Andrea Estrada y yo, que nos hemos unido pues también para, pues eso, para poder echar a andar cualquier sueño que se llame película. ¿Cómo explica usted la relación entre la ficción y no ficción en las producciones de Contravía Films? La ficción y la no ficción, digamos que es toda una discusión precisamente de la posmodernidad, digamos, hasta dónde es una ficción, una película o no. Eh, Creo que es una línea que ya está muy desdibujada y yo personalmente no creo en esos límites, creo que ya no existe para mí personalmente no creo que exista esa forma de categorizarla. Digamos que en la vida social y política podemos perfectamente decir que una mentira que se repite muchas veces se convierte en una gran verdad, ¿cierto? En el cine pasa lo mismo. Lo que dice un poco Kiarostami es eso, es que para decir una gran verdad hay que construir una gran mentira. Entonces, creo que ahí está, ¿no? No veo el cine, digamos, como una única forma de ser y una forma de categorizarlo. Creo que es un diálogo permanente entre la realidad y la imaginación. Y ese diálogo justamente es lo que creo que permanece un poco dentro de las películas que hemos hecho en Contravía. Ahora, sabiendo los riesgos que se corren, ¿por qué Contravía Films tiende a trabajar sus producciones con actores naturales? Sí, digamos que para la gente de pronto de la industria cinematográfica o audiovisual, como en la televisión, un actor natural sería un riesgo porque no está entrenado, digamos, para trabajar con una cámara, para repetir, para conservar la continuidad, en fin. Eso, digamos, para ese área un poco industrial del audiovisual.
Para nosotros que hemos hecho una búsqueda desde el audiovisual, que justamente nos lleva a buscar algo de verdad, algo de sinceridad en lo que vemos y en lo que registramos con la cámara, pues un actor natural se convierte en un aliado. Primero porque son rostros desconocidos que la gente no tiene codificados. A veces cuando vemos un actor que ya lo conocemos, que ya sabemos qué películas ha hecho y lo volvemos a ver en otra novela o en otra película, pues ya él viene con una carga. Por eso digo una cosa codificada para el espectador y ya cuando lo vemos, pues vamos a decir eso es mentira. Y vamos a hacer un juego de voy a ver esta película aunque yo sé que es mentira. Cuando yo veo un rostro que nadie conoce, un rostro totalmente desconocido, yo como espectador me cuestiono, ¿es cierto? ¿Le pasó o le va a pasar? ¿No? Ahí hay un juego muy interesante justamente con eso de lo que hablabas de ficción y no ficción. Por otro lado, los no actores o actores naturales que llamamos, también vienen muy desprendidos de ciertos vicios que los mismos actores reconocen que van obteniendo, digamos, a través de su carrera. Entonces, esto pues nos da gestos muy frescos, muy espontáneos, muy eh, sinceros, ¿no? Creo que esa ha sido la apuesta, digamos, por buscar a este tipo de personajes. Igual, como has visto, digamos, en nuestras películas, son tan importantes los no actores como los actores de profesión, los actores de carrera, digamos, académicamente formados. Digamos que no se trata en ningún momento de desmeritar el trabajo de uno o del otro. Creo que precisamente lo que hemos buscado con las películas es que convivan esas dos maneras de interpretar o de vivir un personaje, ¿no? Creo que de todas maneras, sea un actor formado o no, pues lo importante es que sirva de vehículo para comunicar lo que quiere la película, ¿no? Y, y eso se puede lograr perfectamente con cualquiera de los dos, ¿no? ¿De qué manera logró esta productora conseguir el capital y la coproducción para la realización de sus filmografías? Bueno, en el mundo, digamos, cinematográfico, como en muchas otras cosas de la vida, pues el factor económico es muy importante, digamos que atraviesa eh, y digamos que nosotros desde Contravía de alguna manera hemos recorrido un camino para la financiación de las películas que tiene que ver con fondos nacionales e internacionales que apoyan un tipo de cinematografía que digo yo no está necesariamente ligada como a lo comercial. Y esto lo digo porque el cine como lo hemos conocido, digamos, que busca una salida económica en una sala de cine a través de la taquilla, pues justamente necesita alianzas económicas, llámesele socios, llámesele inversionistas, que aporten algo a la película para que la podamos hacer, pero que luego a ese inversionista se le devuelva su dinero y quizás un poco más. Ese es el esquema que hemos conocido. Pero si nosotros estamos buscando hacer un cine libre de esas expectativas comerciales y no viendo el cine como un elemento de lucro necesariamente, sino un cine donde expresemos lo que queremos y aprovechemos el lenguaje para decirlo, pues tenemos que buscar otra alternativa. Y esa alternativa tiene que ver con esos fondos de apoyo, precisamente a unas cinematografías que en el mundo se conocen como un poco como el cine de arte y ensayo, ¿no? Entonces, en Colombia hay un gran fondo que es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que desde el 2001 más o menos viene precisamente apoyando el cine nacional, y por fuera también encontramos muchos fondos similares en Francia, en Italia, en la Comunidad Iberoamericana. Entonces, a esos entes es a donde llevamos nuestros proyectos, donde son
revisados y pasados por una serie de filtros, digamos, hasta llegar a un jurado que va a decidir qué proyectos van a ser, van a recibir un estímulo, digamos. Y esa es nuestra forma de financiar los proyectos. Entonces, buscamos en esa medida que sean proyectos sin ese riesgo económico, de que luego tengamos que recuperar para entregarle a un inversionista, sino que precisamente se conviertan de alguna manera en proyectos autosostenibles, que se puedan desarrollar, producir, postproducir, sin necesariamente tener deudas grandes, ¿no? ¿Cómo inicia el proceso de investigación cuando desarrolla una idea para una película? Bueno, digamos que la investigación de cada proyecto, digamos que es muy particular, depende de cada historia, depende de lo que cada película requiera. Te pongo, digamos, el ejemplo de La Sirga. Ese proyecto casi que arrancó eh, por una serie que yo hacía de documentales para Señal Colombia y en donde precisamente yo lo que hacía era investigar y a través de esa investigación conocí la cocha. Entonces, ese digamos que fue como un elemento muy importante para luego pensar en hacer la película. Cuando ya decidí hacer esa película ahí, pues una manera de investigar era seguir yendo, seguir conociendo el espacio y seguir conociendo a la gente. Entonces, digamos que no tenemos grupos de investigación como tal para cada película, sino que cada escritor, que viene siendo el mismo director, pues se adentra, digamos, en esos espacios, convive, digamos, con la gente de esos lugares y a partir de eso, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que siente, pues se empieza a construir el proyecto. Muy particularmente esto pasó como en las dos primeras películas, en El Vuelco y en La Sirga, que eran películas que sucedían en unos lugares remotos, periféricos, que digamos para Oscar y para mí se habían vuelto lugares muy importantes. eh, y entonces la manera, digamos, de investigar era eso, como esto que llamamos la inmersión, ¿no? Estar allí, respirar ese espacio y que el mismo lugar te diera muchas pistas de lo que luego iba a ser la película. Hay, por ejemplo, una nueva película en la que estoy trabajando, en donde no necesariamente es un lugar lo importante, sino un estado, digamos, eh, sí, como una sensación vital la que lo sostiene. Entonces, es muy importante, digamos, en ese tipo de investigación, los referentes. Entonces, pues ahí está la literatura, el mismo teatro, el cine también, las películas que se han hecho alrededor de esos temas y todo eso, digamos, que va creando como un corpus, ¿no? Como un marco teórico que es lo que a uno le da herramientas. Todo eso, yo digo que eso de la investigación se vuelve como un almacén, donde uno va guardando cositas que al momento de hacer el guión o al momento de rodar la película, pues vas y encuentras algo que te sirve para construir ese relato. Entonces depende mucho de cada proyecto. ¿Cómo fue la experiencia al grabar en las locaciones pues, de esa película? Pues las condiciones de rodaje en la cocha, eh, digamos que son complejas por la humedad que tiene el lugar. Es un lugar muy frío, muy alto, como a 2.800 metros más o menos sobre el nivel del mar. Eh, entonces, pues el frío afecta necesariamente, la humedad afecta a los equipos. eh, Más allá de eso, es un lugar con un alto nivel freático, digamos, pones un palo en la tierra y sale agua. Entonces, el buscar un lugar en donde pararse, en donde poner una cámara, se hace difícil. Pero, digamos que todas esas aparentes desventajas que la gente podría ver, yo creo que son todo lo contrario, son lo que potencian la película. Eh, esa dificultad, digamos, por rodar ahí, creo que le da pues toda la vida. Hay una cosa en la que yo insisto, digamos, y es que
A veces uno no necesita tanto luces, digamos, como tal, sino climas, ¿no? Y ahí estaba, en la cocha pues está todo el tiempo esa bruma, ¿no? Que le da también como un carácter a la historia. Entonces, cuando uno como director y como escritor se le mide hacer una película en un lugar como estos, yo creo que uno no puede ponerse en la necesidad de querer controlarlo todo, ¿no? Es imposible controlar el clima. Entonces, precisamente hay que hacer que eso juegue a favor de la película. Y si está lloviendo, pues aprovechar la lluvia. Y si hace sol, pues hacer algo que te sirva el sol. Si está nublado, pues lo que te favorezca. Creo que es renunciar un poquito a ese control que siempre queremos tener en un set o sí, en un rodaje y, y ver y escuchar y estar muy atento a lo que la naturaleza también te invita a hacer, ¿no? Bueno, vemos que en su película La Sirga hay una chica, se llama Alicia. Ujú. ¿Qué papel juega ese personaje en la película? Pues Alicia es el centro de la historia, ¿no? Es la protagonista o, sí, dentro de este esquema, digamos, de las historias que se conoce como el héroe, de alguna manera ella es el héroe, ella es quien se transforma, quien sufre en esta historia. Eh, y para mí, como te decía, a raíz de la investigación que se hizo, ella pues viene a ser un poco esa tierra deseada por unos elementos que quieren apoderarse de ella o estar en ella. Entonces, pues ella de alguna manera habla por muchos ciudadanos de este país que han vivido el conflicto armado de manera directa, habla por, por muchos de los desplazados que han tenido que huir de sus tierras. Eh, y sí, es ese personaje que me parece que más allá de lo que uno ve y lee directamente, pues esconde también una cantidad de información por dentro que se vuelve también como una metáfora, como te digo, de la tierra, del país. Y finalmente es eso, ¿no? Es como esa humanidad que también encuentra una manera de reconstruirse, de rehacerse para seguir existiendo. Ahora, particularmente, ¿cómo aborda el conflicto social a lo largo de la película? El conflicto social en la sirga aparece, digo yo, como fuera de cuadro, ¿no? O sea, como que no busquen, en determinado momento no lo quise poner en primer nivel ni frente a la cámara. Lo hice, digamos, con los empalados, que son una figura muy potente, muy agresiva, pero no quise mostrar, digamos, el hecho sangriento como el, el- el daño visual, ¿no? De la humanidad ahí. Em, y entonces se convierte, de todas maneras, aunque esté por fuera de cuadro, se convierte también como en otro elemento importante, se convierte precisamente en esa atmósfera, en lo que está ahí detrás de la tótora o que está detrás de las montañas. ¿Piensa que el cine funciona como herramienta para transformar la sociedad? Yo creo que sí, que el cine y el arte en general transforma la sociedad. O sea, creo que precisamente se nos ha dado la posibilidad de manipular un lenguaje, en este caso, que es el cine, para plantear lo que tengamos en la cabeza, para plantear un punto de vista. Y creo que pues de ninguna manera podemos olvidar que el cine también es eso, un medio de comunicación. Y cuando yo conozco lo que tú piensas y tú me estás contando a través del cine tu punto de vista, pues yo perfectamente puedo pues entrar de acuerdo o en desacuerdo y ahí aparece el diálogo y entonces allí es donde se construye una sociedad, en los diálogos. Eh,
Entonces sí creo que son elementos transformadores, no creo que el cine deba quedar relegado como al entretenimiento, que también es válido, digamos, pero no considero que el cine esté destinado a una sola cosa, que creo que es un problemita que tenemos, porque como que nos han enseñado que el cine es eso, ¿no? Como que es la ficción o que es documental, pero el cine es muchas cosas, es muy amplio. Eso es casi como que si dijéramos que la escritura es para contar historias nada más. No, también podemos escribir opinión, también podemos hacer chistes, también podemos hacer poemas. Entonces todo eso también hay que darle la oportunidad al cine que lo sea. Entonces sí creo que con que el cine también transforme a una persona, ya está transformando el mundo, ¿no? ¿Cuál le parece que ha sido el legado que nos han dejado los anteriores cineastas caleños como lo es Luis Ospina, Carlos Mayolo, entre otros, en el cine actual? Pues el legado de todo este movimiento, digamos que se llamó Caliwood, mm, creo que es muy interesante la manera en como en una ciudad como Cali, de ese momento, de los 70, los 80, donde si hoy día es una ciudad periférica, pues en esa época todavía más, y un grupo de jóvenes entusiastas, apasionados, lograron contar precisamente sus puntos de vista. Creo que eso es todo un ejemplo, digamos, de pasión, de riesgo, de, de que la producción de contenidos no tiene que pasar por Bogotá, no tiene que pasar por una capital, sino que Cali puede dialogar con el mundo. Creo que eso nos lo dejaron Mayolo, Ospina, Andrés Caicedo. Son, fueron jóvenes, digamos, en su época que lograron hacer eso, que lograron eh, hablarle al mundo de cómo ellos veían el mundo desde Cali, ¿no? Entonces me parece que eso es muy valioso para el cine, sobre todo entender que somos libres de decir eso. O sea, que el cine no es como lo hacen en Estados Unidos o en la India o en Alemania, sino que nos tenemos que apropiar de ese lenguaje para decir lo que creemos o lo que dudamos, ¿no? ¿Qué significa para William haber recibido reconocimientos internacionales? Pues mira, los reconocimientos son una cosa muy peligrosa a veces, porque hay gente que también está en todo su derecho de hacer esto por reconocimientos, digamos, porque le digan que está muy bien lo que hace. Entonces hay que ser como muy cuidadosos con eso, como que si eso es lo que uno quiere del cine, pues claro, ahí está el camino dado, ¿no? Pero más allá, digamos, de un reconocimiento, de un premio, yo creo que lo importante tiene que ver con eso, con lo que te decía del grupo de Caliwood, y es como algo que vos solito en tu casa pensaste, pues resulta que tuvo una pequeña consecuencia en otro lugar del mundo. Entonces a mí, más que el reconocimiento o el trofeo como tal, lo que me interesa es ver cómo estamos conectados y cómo lo que yo digo aquí y siento aquí, pues a alguien le hace un eco en otro lugar del mundo. Creo que eso es lo que más me llama la atención. Ahora cuéntanos qué viene para William el próximo año o los próximos años en el área de cinematografía. Bueno, en este momento estoy trabajando en un cortometraje. El título tentativo de trabajo es Santiamén, pero realmente es un corto rodado en otro idioma. Entonces ya veremos cómo termina llamándose. Y estoy trabajando en el documental de una película de un amigo que se llama La Tierra y la Sombra. En eso estoy inmediatamente, pero tengo en desarrollo un proyecto de largometraje que se llama Sal y pues ya llevo, digamos,
casi 2 años en el desarrollo de esa película, que tuvo unos aportes muy importantes, unos aportes de la Cinefundación del Festival de Cannes, del programa Ibermedia, de un canal francés-alemán que se llama Arte, y pues esperemos que la financiación no sea tan caótica y se pueda rodar el próximo año. Ahora ya para finalizar, ¿qué recomendaciones le da a los nuevos cineastas para afrontar la realización de sus productos audiovisuales? Bueno, la recomendación para los futuros realizadores, cineastas, yo creo que básico me parece que se reelabore o se redefina el concepto de cine, ¿cierto? O sea, como que dejemos de pensar que el cine es esto y esto y esto y ya, sino que nos demos a la libertad de pensar el cine como una cosa mucho más amplia. Eso, cuando nos quitamos todos esos límites de la cabeza, pues vamos a ser mucho más libres en la creación y vamos a tener cosas mucho más interesantes que contar. Entonces, ahí viene como la segunda recomendación, y es precisamente que al escribir o dirigir sus películas, pues que no se sientan presionados porque la tienen que hacer como este gran director la hizo, ¿no? Sino como ustedes sientan que tiene que ser. Creo que tiene que ser un proceso muy honesto, muy sincero, que a uno le nazca, y siento que de esa particularidad es de lo que se nutre el cine mundial. Entonces creo que con esas dos cositas pueden hacer cosas muy interesantes. Bueno, William, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Esperamos tenerte aquí muy pronto de nuevo. Y pues gracias, esto fue Cinema 7. Los vemos en el siguiente capítulo, en el próximo programa. Hasta luego.